Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañar en esta hora de consuelo al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que, como todos los viernes, llega hasta ustedes y usualmente estamos en el espacio, el doctor Armando Armenteros y quien les habla, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, compartiendo mucha información alrededor de los temas que resultan cruciales para el destino de la República Dominicana, dado su contexto de excepción, ya que la situación, aunque no es única, no es muy común, de estar la República Dominicana atrapada en una circunstancia insular, compartiendo la isla con un Estado fallido del cual le costó mucho librar una guerra de independencia. Estado con el cual tiene, salvo el tema de la circunstancia de compartir la isla, tiene poco en común, ya que somos producto de dos procesos de colonización que parieron dos identidades culturalmente diferentes, distintas, y que han generado dos realidades, dos estados-nación, que atrapados en esa circunstancia, uno de ellos, el nuestro, recibe permanentemente las consecuencias de las falencias del Estado vecino y que comprometen no solamente nuestro presente, en el pasado, ya como todos sabemos, fue de ese Estado vecino que tuvimos que librar la guerra de independencia, pero producto de esa situación de falencias recibimos una migración que compromete nuestro presente y obviamente nuestro futuro. Entonces, el programa de hoy tiene un sabor amargo y dulce. Vamos con lo amargo primero, porque las malas noticias primero, para luego pasar a otros temas un poquito más agradables. El país perdió una gran dominicana, una persona cercana, una intelectual cercana a toda esta labor patriótica que el comité trata también de estimular y en cierta forma de hacerse parte de ella. La doctora Pura Emeteria Rondón, una muy prestigiosa intelectual, autora en el campo del ensayo de textos extraordinarios, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, quien ha venido al espacio de la hora de consuelo, que participó en actividades organizadas por el comité con ponencias extraordinarias sobre la identidad cultural dominicana, pues nos dejó físicamente esta semana, el lunes. El país todavía no ha entendido la dimensión de esta mujer extraordinaria que producto de una enfermedad catastrófica, pues perdió esa batalla contra el cáncer. Y Pura, tuvimos algunos miembros del comité allí, en la funeraria en donde fueron velados sus restos. Pues allí vimos la funeraria llena de dominicanos y dominicanas, porque fue una educadora extraordinaria, realizó una labor docente, tanto en la República Dominicana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como en Venezuela, una verdadera autoridad en materia de letras caribeñas. Y la personalidad de la doctora Pura Emeterio, Rondón, era una personalidad extraordinaria. Pura Emeterio era una mujer de una característica personal cordial, gentil, sumamente humilde. La palabra arrogancia en el vocabulario de Pura Emeterio no existía. Pura Emeterio es una mujer, por lo tanto, que deja una estela de agradecimiento en muchos dominicanos, de reconocimiento. Su familia de sentirse orgullosa de habernosla prestado a los dominicanos durante tantos años. Entonces, pasa sus restos. Haberla tenido entre nosotros es también una experiencia extraordinaria, porque Pura Emeterio Rondón, no solamente en su obra escrita, que hay que dar a conocer más su obra literaria,
sino Pura Emeterio Rondón también fue una mujer con unas condiciones morales excepcionales, amiga incondicional, servicial, y su don de gentes, su conocimiento que con tanta generosidad compartía, nos hace sentir a todos pues agradecidos de haberla tenido en nuestras vidas. Y hoy el comité pues había planificado traer a un gran amigo de Pura Emeterio Rondón, la doctora Pura Emeterio Rondón, una de las pocas doctoras en lengua que había, pues con Manuel Núñez, que hoy nos acompaña. De hecho, habían tenido muchísimas actividades. Sí. Buenas tardes, Manuel Núñez, por estar con nosotros hoy y hacer esta breve introducción. Merecido. Evocando la memoria de Pura Emeterio Rondón, una mujer extraordinaria. Y pues tú que incluso llegaste a hacer una semblanza de ella presentando algunas de sus obras, pues puedas ilustrar más. Tú eres doctor en lingüística, ella es doctora en literatura. Sí. Y nos puedas ilustrar acerca de todo lo que ella, de todo aquello en lo que ella reflexionaba, que en cierta forma enlaza también con lo que va a ser el resto del programa, que va a ser hablar de una obra tuya, que nos lleguen a regocijo y queremos compartir sobre su contenido con los amigos Pura era una mujer que dedicó gran parte de su vida al esfuerzo del conocimiento de la literatura dominicana, de los valores literarios dominicanos. Su último ensayo, que me tocó leerlo ya en Galeras, fue sobre el derrumbe, una obra de Federico García Godoy, que fue un ensayo que se le pidió para la colección de la Biblioteca Básica Dominicana, el Ministerio de Cultura, y lo recuerdo como ella me hablaba mucho de ese ensayo, y luego me dijo, yo creo que tú lo leas antes para que me sugieras las cosas. Era una mujer muy amante de los dominicanos. Quizás los dominicanos que han vivido fuera, que hemos vivido fuera, tenemos un aprecio de la República Dominicana mayor y una dominicanidad que no toma vacaciones, ¿no? Que está siempre a flor de piel, porque sabemos cuánto vale, que en ningún otro país del mundo tendremos lo que tenemos aquí. Y ella tenía esa conciencia clara. Ella vivió muchos años en Venezuela, donde estudió y trabajó, y posteriormente pues vino a la República Dominicana hace más de una década para establecerse, hace casi 20 años, para establecerse definitivamente, y era profesora de la universidad, inmediatamente se integró a todo lo que son estas luchas patrióticas, y me cuenta su hermana que en su lecho de muerte pues no le contaba muchas cosas desagradables, porque tenía pues el tumor, el dolor, que ya el dolor físico es muy fuerte y administrarlo es muy difícil, pero le dijo, mira, ahora acaban de decir que van a remover la estatua de Duarte en Nueva York, y Pura se levantó, se le encendieron los ojos y dijo, ¿cómo? ¿Cómo eso es posible? Y es decir, se llenó de esa fuerza natural, dejó de pensar en ella para pensar en el país. Y es una cosa que a mí me llegó muy hondamente, todo ese relato último. La enterramos el martes pasado, con mucho dolor, todos los amigos, allí estuvieron todo el mundo cultural. Y una obra vasta. Tengo una obra vasta sobre compadre Mon, sobre Moreno Jiménez, sobre identidad y cultura en general, es decir, muchos ensayos de sus clases, es decir, que su obra, pues evidentemente está ahí y será un punto de referencia para todos los estudiantes de filología. A las generaciones jóvenes. A las jóvenes a que la lean. A que la lean, porque la manera en cómo prolongamos la vida del autor, yo creo que es eso. Es leyendo su obra. La inmortalidad no tiene ningún otro sentido más que ese. Es decir, el poder existir más allá de la vida física, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos, lo que tenemos una fe religiosa, creemos que hay un porvenir. Aquel que no la tiene, pues evidentemente la muerte es mucho más devastadora porque se enfrenta al vacío total, ¿no? Y quiero, vamos a ver si podemos fijar de nuevo la imagen. He traído un ejemplar de esta obra. Sí. Me tienes acostándome tarde, Tom. Ah, bueno, qué bueno. Cambiamos de un tema circunvecino a otro porque evocando la memoria de Pura, sí, una intelectual
comprometida con el futuro de este país, pues... Si te fijas, el cuadro es un cuadro De de Gilberto Gilberto Hernández Hernández Ortega Ortega. y representa un poco lo que es un fenómeno de destrucción. Se ve al Cristo que está en la esquina, el Cristo lleno de ira, se ve a la población afligida, las mujeres con rebozo, y al lado, en la parte izquierda del cuadro, al lado de la mujer está el propio Gilberto, Sí, sí. que está dentro del cuadro, sí. contemplando la destrucción de su país. Y esta obra, una obra extraordinaria que fue puesta en circulación hace poco tiempo, ¿verdad? Sí, hace un par de semanas. 10 días, sí. Parte de estas dos citas. Una, un verso muy conocido de García Lorca. Pero yo ya no soy yo, Ni mi casa, ni ya mi casa es ya mi casa, de García Lorca, Sí, del romance Sonámbulo. sí. Y una cita de Menéndez Pelayo, que Excelente. me voy a permitir leer por la clarividencia con la que has elegido esa cita para comenzar este libro. Señores, que este libro yo invito a la gente a comprarlo y que haga planes para no salir mucho porque la lectura es subyugante. Hoy presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado 1000 veces por gárrulos sofistas, empobrecido, mermado y desolado, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Y, corriendo tras unos trampantojos de una falsa y postiza cultura, en vez de cultivar su propio espíritu, que es el único que ennoblece y redime a las razas y a las gentes, hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con sus pensamientos, reniega de cuanto en la historia los hizo grandes, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción. Esa cita de Menéndez Pelayo, de un discurso leído en el Congreso Internacional de Apologética el 11 de septiembre de 1910, es la clarinada con la que empieza Manuel Núñez las andaduras por estas más de 700 páginas. Parece un orfebre, excúsame, yo no soy muy dado a los halagos, pero ya Manuel hace unos años nos legó una obra fundamental. Yo quiero que me enfoque en que es una lectura obligada y que esta obra, en cierta manera, continúa y recoge porque es una obra de mucha actualidad, porque de lo que trata la autodestrucción es de lo que tú habías avisorado, anunciado, vaticinado, proyectado, con la clarividencia del pensamiento que se coloca sobre la cresta de la ola. En el ocaso de la nación dominicana, Manuel Núñez había vaticinado las consecuencias de la irresponsabilidad de una parte de la intelectualidad. Sí, una parte muy importante. Me recuerdo, a ver, que es que tengo ya un tiempo que lo leí. Tú citabas a Julien Benda. Julien Benda, sí. La famosa traición de Claire, Sí, la traición de los intelectuales. De los intelectuales. Que es la dimisión a la responsabilidad de defender la continuidad histórica de su país. Y eso tiene un impacto en las políticas públicas. Claro. Que es lo que tú desnudas aquí. Posteriormente, Manuel publicó, este libro mereció Premio Nacional de ensayo. De ensayo. ¿En qué año fue? El Premio Nacional de Ensayo, en la versión pequeña, en el 90, y el Premio Nacional León Jiménez en el 2002, que fue la versión definitiva. Posteriormente, con lo que gana un Premio Nacional, creo que es de historia este. No, de ensayo, este es de ensayo también. Sí. Peña Valle, y haces un análisis ahí de todo el pensamiento. De la intelectualidad. De la intelectualidad, que era lo más granado de la intelectualidad. En cierta manera. En la era de Trujillo. Peña Valle en la era de Trujillo. Gran parte de esa funcionalidad en la política estatal fue lo que permitió esa dictadura y pervivir. Sobrevivir. Peña Valle en la era de Trujillo. Y posteriormente, eso fue el año pasado o antepasado, publicaste esta otra obra. Bueno, el libro de Peña Valle tiene más de 800 páginas. Tiene 1000 páginas. 1000 páginas, sí.
y la dictadura del débil, Sí, sí. la que tú desmenuzabas una de las estrategias del victimismo con Exacto. el cual se crucifica a la República Dominicana. Exactamente, sí. Entonces, sobre la educación de pura luz, una intelectual que a su manera, entre el campo literario, luchó contra estas facetas de la autodestrucción. Háblanos un poquito para que la gente entienda de qué trata este texto que en esta ocasión nos regalas. Bueno, tú citaste dos versos. El primer verso es, pero yo ya no soy yo. El yo ya no soy yo viene a cuento por el hecho de que se ha producido la suplantación del dominicano en la agricultura en unos porcentajes absolutamente inaceptables, la suplantación en la construcción de infraestructuras, la suplantación en todo lo que son el trabajo informal, la suplantación en todo el trabajo de la buhonería, de los boneros, del trabajo por cuenta propia, la suplantación incluso en la mendicidad, la suplantación en el registro civil, y a unos niveles tan importantes que evidentemente corremos el riesgo de quedarnos sin campesinos y sin proletariado, y evidentemente ya eso es un desencaje social, porque el país no puede sobrevivir sin un sustento social que implique una comunicación entre todas las clases sociales. Junto con esa suplantación está el intervencionismo internacional, que al no hallar una respuesta, porque el fracaso de la comunidad internacional en Haití es patente. Fracasaron todos los programas que se hicieron, fracasaron los Clinton y fracasó la MINUSTAH, porque la MINUSTAH ha dejado ese país con más inseguridad que antes. Y al fracasar, pues lo que han hecho es tratar de traspasar los problemas hacia la República Dominicana, para que sea en República Dominicana donde se resuelvan las falencias de un Estado fallido, que es el más pobre del continente. Y luego está la dinámica interna del propio territorio haitiano. O sea, Haití es un territorio que tiene apenas menos del 1% de capa boscosa, que se está deforestando a un ritmo de más del 4% anual, que está consumiendo más de 50.000 metros cúbicos de madera por año de la República Dominicana, según el Banco Mundial, o sea que nos está deforestando también a nosotros, que al mismo tiempo tiene el liderazgo de todas las enfermedades, o sea, que se transmiten por vectores, liderazgo de la malaria, filariosis, el SIDA, es decir, y no tiene una plataforma sanitaria para hacerle frente a esos desafíos, que tiene el más alto desempleo del continente. Entonces, todas esas variables hacen que Haití se desplace en mudanza. Claro. No es una inmigración, la palabra inmigración engañaría porque estaríamos usando un término que se usa en otros lugares para definir una cosa totalmente distinta. Sí, y de un fenómeno natural, porque el ser humano migra, eso da un Exacto, comportamiento de Entonces, especie. yo creo que una forma de engañar es llamarle migración o, digamos, igualarlo o emparejarlo a los demás personas que llegan a República Dominicana por un aeropuerto. Claro, No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, esto es un desplazamiento de población. de poblaciones que amenaza el medio ambiente, porque tiene necesidad del medio ambiente dominicano para sobrevivir, que amenaza todas las conquistas sociales de los dominicanos, es decir, la salud. Ya hemos visto que nos estamos gastando más del 30% de todo el presupuesto sanitario de República Dominicana en esa población, que amenaza también incluso la educación y que amenaza también la identidad, porque todo lo que es el registro civil, ha habido una invasión, una especie de avalancha a saco sobre el registro civil, buscando el control ya jurídico del territorio, rompiendo lo que se ha llamado la frontera jurídica, claro, que tú has analizado en tu libro sobre la nacionalidad. Entonces, todo eso, esos factores conjuntos, contribuyen al otro fenómeno, al otro verso, que es ni mi casa ya mi casa, es decir, la pérdida de la soberanía. Así es. Es decir, que el libro se enfoca en dos factores. En el primer verso sería la pérdida de identidad,
pero yo ya no soy yo, porque hay otra población que está operando dentro de mi territorio como derechohabiente. O sea, se está haciendo operar a dos poblaciones distintas, como dueño del suelo dominicano, a dos pueblos distintos, al dominicano y a otro pueblo. Ni mi casa ya mi casa, porque la soberanía nacional queda fragmentada en estas poblaciones que obedecen a otro Estado. Es decir, esa es, y eso actualmente lo que indica es la aniquilación, la anulación de los resultados históricos de nuestra independencia de 1844. A mí me llamó muchísimo la atención desde que empecé, a ver que no he podido terminar los libros. Los libros, a quienes nos gusta escribir y más aún leer, porque leer, obviamente, es una labor mucho menos demandante que escribir. Escribir se requiere un esfuerzo de rigor. Digo, para el que le gusta, Sí, claro. pues no escribir tonterías, porque Sí, gente que publica tonterías decir hay. cosas que tengan Y sentido. entonces entre nosotros siempre decimos que un libro es algo que se para de canto. Sí, que tiene la Que él posibilidad puedes pararlo y no se cae, sí, como este, ¿verdad? Entonces un libro de La 700 posibilidad. páginas y los demás. Y tanto la bibliografía, que refleja un trabajo, los autores citados, un trabajo de erudito, hace una especie como de panorámica de muchísimos elementos. No solamente el tema de la destrucción de la autoestima, sino también la irresponsabilidad de la clase, de una parte de la clase intelectual, que fue el punto fundamental o nodal del ocaso de la nación dominicana. Los historiadores. Sí, hay un abandono por parte de las élites. ¿Qué son las élites? La élite es una función social. Esa función social la tiene la clase política, que manda en el país, es decir, los partidos políticos, la clase, el partido que está dominando y los que están en la oposición, la clase empresarial, es decir, los empresarios que tienen digamos, el grueso de la actividad económica, los intelectuales que tienen todo lo que es el dominio mental del pueblo dominicano, es decir... y que son los responsables de la transmisión del conocimiento. Tú denunciaste hace una semana una situación que acontece con los libros de texto. Exacto. Que el Ministerio de Educación distribuye gratuitamente a la población en la fase primaria, es decir, en la educación primaria, en donde la plasticidad del niño asimila lo que se le enseña y cómo se le enseña. Y esos libros son redactados por intelectuales. Exacto. La historia es fundamental porque para nosotros cada país vive en un relato nacional. Claro. Los dominicanos viven un relato nacional. En ese relato nosotros nos independizamos de Haití, ¿verdad? Duarte nos divorció. Duarte decía que entre haitianos y dominicanos no era posible la fusión. Y eso es una guía perfecta para saber que los dominicanos tuvieron que zafarse del dominio de ese grupo humano que quiso enseñorearse de la República Dominicana por la fuerza, que prohibió la lengua, prohibió la circulación de las personas, introdujo el odio racial, porque introdujo la desaparición de los derechos para la gente de raza blanca. Es decir, introdujo una serie de elementos que son propios de su cultura y al mismo tiempo devastó el país en toda la zona sur para pagarle a Francia su independencia. Es decir, nos quitaron la nuestra y nos obligaron a pagar la de ellos. Entonces, todo eso es parte de un relato. Pues bien, en el relato dominicano eso es importante. Si se perturba el relato nacional, evidentemente se está perturbando la conciencia nacional. Claro. Ahora, en el relato haitiano... La autopercepción y el autoestima incluso. También, claro. Se construyen sobre la base de lo que tú has sido y cómo hemos llegado a lo que somos. A lo que somos y al mismo tiempo la tendencia para luchar por persistir en el ser. Es decir, el objetivo de la historia es crearle a los dominicanos un pasado. Claro. Cada niño dominicano tiene un pasado a la medida en que nosotros le creamos ese pasado por la enseñanza. Si le destruimos ese pasado, lo estamos privando de su propio ser. Le estamos haciendo una lobotomía, en lo cual evidentemente es vaciarlo del contenido expreso. Ahora bien, entre los haitianos hay un relato nacional que es contrario al nuestro, porque para ellos enfocan en 1822 la invasión a Santo Domingo como la etapa de gloria de su historia.
Es una historia para ellos muy simple. Ellos dicen, bueno, estos se independizaron de nosotros porque no nos quieren. Pero no se dan cuenta de que nosotros ya éramos algo distinto a Haití. Y ellos enfocan ese periodo de la dominación haitiana como una etapa gloriosa, y para muchos de ellos la gloria puede venir de volver nuevamente al 1822, que sería nuestra ruina. Entonces, son relatos contradictorios. Y fantasiosos. De hecho, no, y además, de hecho, los dos lemas nacionales, Dios, patria y libertad, para los dominicanos, Dios, porque es el tema de creencias que los dominicanos defendieron. Duarte nos puso bajo la vocación de la Virgen del Carmen, ¿no? En su juramento trinitario. Patria, porque es la hermandad de los dominicanos unidos por los vínculos consanguíneos, y libertad, que es el derecho al gobierno propio. El lema de ello es l'union fait la force, es decir, es la fusión. Claro. O sea que son dos historias distintas. Entonces, la República Dominicana, yo la he definido como un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de las economías, un equilibrio de las lenguas. Si se rompe ese equilibrio, desaparece la República Dominicana. Y lo que está ahora mismo en riesgo es ese equilibrio. El equilibrio de que los haitianos deben vivir en Haití y los dominicanos en República Dominicana, para poder seguir siendo lo que somos. Evidentemente eso es una situación de confrontación, la que nos plantea el colapso del Estado vecino, porque los haitianos han entendido que la única forma de supervivencia es el tratar de que la comunidad internacional, apoyada en el victimismo que ellos se han... En la dictadura del débil. En la dictadura del débil. O sea, nos han culpado de que nosotros hemos dividido la isla. No, la isla la dividió el imperialismo francés, que lo incrustó a ellos ahí. La isla fue durante los 2 primeros siglos exclusivamente el grupo que formamos los dominicanos. Desde 1492 hasta 1697 de Risuí, toda la isla fue una sola, pero dominada por el grupo originario, que es el grupo más antiguo del continente, de los pueblos nuevos, que es el pueblo dominicano. ¿A dónde nos va a conducir esta autodestructiva tendencia? Es precisamente de lo que hablamos hoy con el doctor Manuel Núñez, quien acaba de poner en circulación una obra extraordinaria. Pero vamos a continuar hablando de eso luego de que cumplamos con los compromisos comerciales de la Hora de Consuelo, gracias a cuyo patrocinio doña Consuelo Despradel generosamente cede esta hora todos los viernes. No se vayan, que vamos a hablar sobre estos temas que nos quedan aún en el tintero. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en esta Hora de Consuelo que le cede los viernes al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy estamos evocando la memoria de Puro Emeterio Rondón, un intelectual que nos dejó en esta semana, celebrando su vida, sintiendo pena porque nos dejó en el plano terrenal, pero continúa viva en su pensamiento y en su obra. ¿Cómo no? Y a la evocación de su memoria, pues propicia la participación hoy de Manuel para hablar de esa obra, la destrucción, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, que se ha puesto en circulación hace apenas una semana y tanto, y hablando de su contenido. Manuel, ¿a dónde nos pueden conducir estos escenarios que la comunidad internacional, la masiva migración y la falta de compromiso de una parte importante de la intelectualidad y fundamentalmente de las élites que no observan las graves consecuencias que esto nos va a acarrear? Nos va a llevar realmente hasta una autodestrucción, ¿nos destruiremos? Mira, yo la verdad, varias personas me hacían esa pregunta, decir, ¿y ahora después de esto qué? Después de este fenómeno de autodestrucción, de suplantación, de predominio del intervencionismo internacional, de rechazo de las élites dominicanas para salvar el país, ¿con qué cuenta el pueblo dominicano para hacerle frente a su desafío? Porque en definitiva la gran víctima es el pueblo dominicano. Y yo les respondía con otra pregunta.
¿Alguien puede creer que los haitianos que han ocupado masivamente la agricultura, la construcción de infraestructuras, el trabajo informal, los hospitales, una parte importante de las escuelas, que han ocupado la mendicidad, que tienen más de 500 batalles en todo el país diseminados, que son territorios en tierras del Estado desnacionalizados prácticamente, porque hay todo un trabajo que hacer jurídico, tú que eres abogado, para determinar qué cantidad de territorio nacional está en manos de los villorrios y los batalles que han creado estas poblaciones. ¿Alguien cree que con un diálogo, yendo a una iglesia, yo le decía a mi amigo Pelegrín, con un razonamiento perentorio, los haitianos van a irse a su país y van a decir, bueno, es verdad, tenemos a los dominicanos acogotados, vamos a dejarle su país? ¿Alguien puede creer que eso va a ocurrir? No creo que nadie en su sano juicio. Nadie puede creer eso, ¿no? Entonces, si eso no va a ocurrir, el derecho, los dominicanos tienen que recuperarlo por otras vías que no son las del diálogo, que son las vías de la lucha por el derecho. Y yo pienso que muchos dominicanos, sobre todo aquellos que yo traté mucho durante, cuando hacía el documental, la batalla de Codo Sur, me dieron la pista de lo que podría ser, y de hecho es el campo de reflexión que estoy ahora mismo trabajando en él, quizás sea el título del próximo libro, ¿verdad?, que es el repliegue a las fronteras interiores. Las fronteras con Haití ya no están en las 5 provincias fronterizas, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. La frontera están en el hospital, porque en el hospital hay 10 camas y están 8 camas ocupadas por parturientas, por enfermos, y eso no disminuye, y eso es cada vez más, es decir, a veces disminuye un poquito cuando hay este rifirrafe de informaciones, pero después vuelven a las andadas, ¿no? La frontera está en el astillero, en la obra, porque en la obra que se abre, que el Estado Dominicano crea 50.000, 70.000 empleos en obras de infraestructuras, y luego no están los dominicanos en las obras, y ahí hay que pelear por el espacio dominicano. La frontera está en la escuela, porque ya ha habido casos de dominicanos que se han quedado fuera de las aulas. Cada vez más yo recibo cantidad de denuncias de dominicanos fuera de las aulas porque no encuentran el espacio, porque las ONGs tienen la capacidad para capturar el pupitre, porque ahora mismo digamos, la lenidad fronteriza, toda esta apertura fronteriza de no control y el hecho mismo de que en Haití no existe educación pública, la educación pública haitiana es de apenas un 8%, y se dice que en el país de al lado, dan el desayuno y el almuerzo. Y una merienda. Y una merienda, y además es gratis. Y libros. Y libros. Es decir, eso crea un efecto llamada, Claro. que ellos, a través de las plataformas que tienen con los jesuitas, con una parte de la iglesia, han logrado equivalencias y los meten en las escuelas a saco, y eso evidentemente se ha vuelto... Drena los recursos y resulta entonces insuficiente para los dominicanos. Entonces, es una situación dramática, pero también la frontera está en el registro civil. Así es. Tú de eso sabes bastante, porque llevas las estadísticas constantes de que hay cada vez la intención de que estas personas que se han introducido por todas estas maniobras en contra de la nación dominicana, impuestas en el decreto 250, que han entrado cantidad de personas que no son dominicanas al registro civil y que pueden operar como un yunque en contra de las aspiraciones de cualquier político, pues los políticos ya se sienten chantajeados y no quieren hablar del tema. Es decir, todo eso implica que debemos acompañar al pueblo dominicano en esa lucha, porque las clases políticas lo han abandonado la nación dominicana. El antídoto contra esa autodestrucción es precisamente las clarinadas
de alerta que los intelectuales serios como tú y comprometidos con los mejores destinos del país dan. Porque al final de cuentas, la empresa libertadora fue empezada por un grupo de 30 jóvenes. Así es. Unos muchachos. Fue la revolución de los muchachos, decía Y contra todo Bobadilla y pronóstico Briones. nos legaron lo que tenemos hoy. Amigos de la Hora de Consuelo, gracias por habernos acompañado. ¿Dónde tenemos el libro a disposición? Está en todas las librerías. En todas las librerías. Sí, sí. Prepárense, porque el que compra un libro de esto tiene que durar 2 días por lo menos. Bueno, Usted pone sus demás compromisos en hold porque su lectura es fascinante. Manuel, yo quiero comprometerte para que hagamos en un futuro un programa ¿cómo no? analizando otras facetas. Sí. El de la guerra o la guerra demográfica, el de la transición demográfica que sustituye un pueblo por otro. Amigos, el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Que tengan un muy feliz fin de semana.